Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Luis de la Calle, Raúl Feliz y Sabino Bastidas vamos a debatir nuestro tema de la semana. ¿Qué decir de la situación económica del país y de las distintas propuestas de los candidatos presidenciales? Luego con Fernando Martínez Elorriaga voy a analizar la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Y para terminar con Mónica Gustova, vamos a hablar de su más reciente libro, Vestidas para un baile en la nieve, una crónica sobre las mujeres en el Gulag soviético. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana en esta ocasión, cuál es la situación de la economía mexicana y las propuestas de los candidatos. Para analizar este tema se encuentra con nosotros Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Sabino Bastidas, como todos los jueves, ¿cómo estás? Sabino, Leo, es un placer, muchas gracias. En esta ocasión, nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. A ver, Raúl, es uno de los temas, ¿no? La economía siempre será un tema electoral. ¿Cómo se ve la economía en esta elección? Bueno, digamos que para el nivel de incertidumbre que genera la renegociación del NAFTA y la incertidumbre sobre quién sería y qué modelo económico prevalecería en la elección presidencial, la economía mexicana se ve creciendo a una tasa no muy lejos de su tasa de crecimiento potencial. Pensamos que ese año, si no hay un desastroso segundo semestre, el crecimiento podría andar rondando 2.2, 2.3, apoyado, hay que decirlo, igual que el año pasado, en un desempeño bastante resistente del consumo, pero frenado por una falta de entusiasmo en la inversión privada y un desastre en la inversión pública. Estas cifras no son muy distintas de las que hemos crecido históricamente, pero me gustaría hacer un punto aquí importante. Dado que el mundo está pasando por un excelente momento de crecimiento, la economía mundial el año pasado creció 3.7 y claramente este año se perfila casi un 4%. Eso es casi 0.5% más que lo histórico. Nosotros deberíamos, si estuviéramos en la misma relación con el crecimiento global, estar creciendo cerca de 3.1, 3.2. Porque lo que estamos viendo es que casi todas las economías están en la parte alta del ciclo, todas están creciendo por arriba del potencial, y nosotros tenemos un desempeño igual al histórico, pero eso relativo a la referencia es un subdesempeño. Ahora, esa es la situación y yo creo que hay, digamos, consenso de la situación, ¿no? No sé si agregarían algo, Luis, Sabino, sobre... No, totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl. La única acotación que yo haría es que si tú quitas, digamos, los estados o al sector petróleo de las cuentas nacionales... Eso es muy importante. La economía está creciendo al 3.1, 3.2. Exacto. De acuerdo. Y totalmente. Lo que tiene un impacto electoral, por cierto... Sí. Porque hay ciertas regiones del país que tienen tasas negativas de crecimiento y todas ellas son fundamentalmente petroleras. Y todas ellas son López Obradoristas en ese sentido, son López Obradoristas, sí, aunque bueno, el estado de Veracruz, el sur, ¿no? Sí. Que ha sido muy afectado, Minatitlán, Coatzacoalcos, etcétera, pero es porque hay una crisis en el sector petrolero. Desde luego. Sabino, ¿tú quieres agregar algo? Yo solamente agregaría que me parece que hay un tema de deuda que es importante y de gasto, de la forma como estamos gastando. La manera del gasto en México sí es un tema polémico y creo que será parte de la discusión en las campañas. Claro. Ahora, vámonos al tema de las propuestas de los candidatos. En realidad, el único que ha presentado algo más o menos congruente o no es López Obrador. Pero déjenme ponérselos de manera diferente en esta mesa. Luis, si tú le tuvieras que recomendar a los candidatos qué tienen que hacer para acelerar la economía mexicana, ¿qué le recomendarías? Digo, pasa por la inversión, desde luego, ¿no? Por incrementar la inversión pública y privada, ¿no? Porque aquí no hay magia. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Yo creo que ese es el elemento más importante, ¿no? Sí. Un poco la tragedia de lo que decía Sabino hace un segundo es que en este sexenio tenemos los niveles de inversión pública más bajos desde muchos años. Sí.
Entonces en México necesitamos una solución a la trampa en la que estamos metidos, de niveles de gasto corriente relativamente altos y el ajuste siempre al lado de la inversión. Sí. Y la inversión es clave para crecer. Entonces necesitamos tener una economía donde se invierta más y donde la inversión que se haga sea una inversión productiva. Sí. Porque no solamente en México tenemos niveles bajos de inversión, sino es patentemente ineficaz en muchos ámbitos. El Tren México-Toluca, por ejemplo. El Tren México-Toluca y otros más, ¿no? Que dices, oye, esto se podría haber invertido de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, sí, efectivamente, la inversión es quizá el aspecto más importante. Pero entonces eso pasa manteniendo, por supuesto, la estabilidad, ¿no? Claro, pero entonces pasa por recortar el gasto público corriente. Y eso políticamente no se sabe, ¿no? O significa, se puede, significa gastar mejor. Yo creo que, sí, que no necesariamente es un tema de recorte. Yo creo que es un tema de realinear mucho del gasto. Creo que estamos gastando mucho en recursos humanos. Creo que hay mucho gasto corriente. Creo que hay muchos subsidios. Creo que tenemos muchos subsidios que no están llegando al destino correcto, que se pueden quedar en el bolsillo. Y yo creo que sí tiene un punto Andrés Manuel López Obrador en la discusión de la corrupción. No sé de qué tamaño sea la corrupción de este sexenio contra sexenios anteriores. Pero eso tiene un impacto en la economía y sí tiene un impacto en el desarrollo y ha tenido un impacto en la infraestructura. El que un contratista tenga que pagar en lugar de un 10% tradicional o un 20%, tenga que pagar un 30% para emprender una obra pública, pues sí significa en el desarrollo de obra pública un significado. No sé si sean los números que tiene Andrés Manuel López Obrador de ahorro y no sé si pueda disponer de ellos de la noche a la mañana, pero de que sí hay un tema de eficiencia en el gasto de infraestructura que se podría mejorar, creo que ahí hay una oportunidad para todos. Raúl. Sí, yo creo que hay una de las características de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en los últimos décadas, es el bajo crecimiento de la productividad total de los factores, prácticamente nulo en la economía mexicana. A ver, pero explícale eso a la gente porque la tía de Ulises no va a entender. Bien, si quieres vamos a ver la productividad por trabajador, ¿no? Más o menos se ha mantenido en México alrededor de un 0.6, 0.7% de crecimiento. El crecimiento de una economía en realidad es la suma de dos cosas. El número de trabajadores que se emplean, que eso depende de factores en gran parte demográficos. Por ejemplo, México hoy, la población en edad de trabajar crece a una velocidad de 1.5% anual. Entonces, el crecimiento total de la economía es la suma de ese crecimiento de la fuerza laboral más la productividad. Sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos el poder hacer más con menos. Correcto. Si tenemos un crecimiento de 0.6 y crece 1.5, 1.6 la fuerza laboral, nuestro crecimiento es 2.2. ¿Cómo podemos...? ¿Así es, Suma? Así es, sí. Correcto. ¿Cómo podemos ir hacia las tasas que yo creo que este país necesita, arriba de 3, probablemente 4, 3.5 a 4? Pues necesitaríamos básicamente subir la productividad de forma dramática. Porque el otro no va a subir. O sea, eso no se puede cambiar. Ni tampoco se trata de echarle más ganas. ¿Sí? Como a veces dicen, es que el presidente Peña en su tercer informe, ahora sí le vamos a echar ganas, pero no es de ganas. Exacto. Entonces las cosas bien. Hacer las cosas bien, pero necesitaríamos un crecimiento de productividad de 2 a 2.5. ¿Cómo se logra eso? Hay dos maneras. En el caso de la productividad del trabajo, se puede lograr metiéndole más capital, más dinero a la economía. Así lo han hecho los chinos, así le hicieron Taiwán, así le hizo Corea en su primera etapa. No es una panacea nada más la inversión, es, como dijo Luis, inversión y mejor inversión, es decir, mejor productividad de la inversión, mayor innovación. Hacer más competitiva los procesos. Eso es lo que llamamos productividad total de los factores. Es decir, no va necesariamente generada por el mayor nivel de inversión, sino porque se hace el rendimiento en el margen de la inversión y del trabajo es mejor. Es mejor. Entonces, los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Japón es una economía que crece 1.4, 1.5 recientemente, con cero crecimiento. No, con población decreciente. Decreciente. O sea, lo único que sube es la productividad. Lo único que sube es la productividad. De hecho, Japón debería publicar sus cifras per cápita.
Porque saldrían positivas. Sí, sí. Ah, sí. Crecerían Claro. más que nosotros. Claro, crecerían Crecen más que nosotros. Ok, ok. Nuestro crecimiento per cápita no supera el 0.5, 0.7 y ellos están creciendo 1.2, aún en su periodo de estancamiento. Pero ¿cómo le hacen? O sea, es un tema de capital humano. Bueno, lo más importante es, porque generalmente se aboga a favor de la flexibilidad, Sí. lo que requieres es la movilidad. Necesitas que las personas y los recursos que están dedicados a producción de cosas de valor agregado bajo se transiten a una economía de un mayor valor agregado, para que con el mismo esfuerzo produzcan mucho más. Entonces requieres que la gente se pueda mover entre sectores, regiones del país. Eso es lo que tiene Estados Unidos impresionante. Impresionante. ¿no? Sí, Pero sí, sí. para eso requieres Estado de Derecho. Ah, ya estamos. Porque si tú Seguridad. si tú eres, por ejemplo, dueño de una milpa Sí. que produce 2 toneladas de maíz y tienes 2 hectáreas, son 4 toneladas de maíz al año. El maíz se vende a 5,000 pesos, ¿no? Entonces te da un ingreso pues insuficiente. Nada. ¿Por qué te quedas? Porque si abandonas tu milpa, te la van a robar. Tu suegro, el presidente municipal, el comisario ejidal. Y entonces te quedas ahí atrapado porque no hay Estado de Derecho, en un círculo de pobreza, ¿no? Entonces lo que requieres es que esa persona pueda hacer otra cosa y utilizar el valor de la tierra para una actividad distinta a la producción de maíz. Pero Exacto. eso requiere O sea, cambiar el el uso. giro. Eso requiere Estado de Derecho. Y en México la ausencia de Estado de Derecho y la prevalencia de la economía de la extorsión impiden estructuralmente que crezca la productividad. Sabino. Yo creo que tenemos un problema de informalidad muy grave en todos los niveles. Sí. No es nada más, es por supuesto Estado de Derecho, es parte de esa estructura, pero sí estamos teniendo una economía que no podemos medir, que no podemos grabar, que no podemos... Y creo que sí hay un tema de desigualdad en los ingresos entre distintos rangos de la sociedad. Mira, 2 estados clave como Nuevo León y Guanajuato, que han sido beneficiarios de Tratado de Libre Comercio y que son emblemáticos. En los 2 ha disminuido la pobreza en los últimos 20 años, pero en los 2 ha aumentado la desigualdad del ingreso en términos de Gini. O sea, yo creo que sí hay un tema de distribución del ingreso y también tenemos que ponernos a pensar que el modelo económico se ha estado pensando en Europa y se está pensando en Norteamérica, y todos los paradigmas que asumimos del consenso de Washington para acá, pues tenemos que empezar a revisar. Y yo creo que esta elección es en el fondo esta vieja discusión de la disputa por la nación. Es la disputa por la nación entre un modelo neoliberal, que son los nietos del consenso de Washington, con el mismo paradigma. Ya no es suficiente hablar de una estabilidad económica para suponer que eso está generando desarrollo en todos los niveles. Y por el otro lado estás hablando de un modelo que está pretendiendo revisar eso y que está a las puertas de la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Yo creo que de lo que tenemos que hacer... Bueno, es el modelo estatista. Sí, pero... O sea, es que al otro dijiste que eran los nietos del consenso de Washington. Los otros son los bisnietos pero estoy de acuerdo. del nacionalismo revolucionario. Pero sí hay que hacernos... De Ortiz Mena, claro. Sí, ayer lo dijo López pero hay que Obrador. hacernos cargo de esa necesidad. O sea, ¿qué hay en el fondo de ese reclamo, de esa necesidad? ¿O qué es lo que este modelo de desarrollo no ha alcanzado a irradiar? ¿Por qué un país como México tiene estados donde tenemos niveles de crecimiento de 6% y niveles de decrecimiento del 6%? Pues tiene explicaciones regionales, tiene explicaciones por sector económico, por petróleo y otros temas, pero también tiene explicaciones de desarrollo económico país que creo que no hemos alcanzado a, sin duda. a desarrollar. Y déjenme para ir, porque se nos está acabando el tiempo y qué bueno que sacaste lo de Ortiz Mena, porque ayer dijo López Obrador que él se va a inspirar en el libro del desarrollo estabilizador de don Antonio Ortiz Mena, cosa que pues, leímos en la universidad. ¿Es posible, es factible regresar a... Bueno, en el espíritu de Ortiz Mena. Es el espíritu... Es posible, ¿no? Pero el espíritu, what does that mean, man? Bueno, ¿no? O sea, el espíritu es que la Es el economía espíritu- creció al 6%, la inflación fue pues sí, estable. pero pero es es el un modelo de sustitución de No, importación. es el espíritu de López Mateos. Sí, O sea, cuando tú lees el libro Ortiz Mena, sí. es la defensa de López Mateos. Y López Mateos Es decir, es el nacionalismo revolucionario. así es. Las reformas más importantes en la Constitución, el artículo Sí. 28, para cerrar en México al sector energético, no son de Lázaro Cárdenas, Sí, no. incluido el sector eléctrico. La nacionalización eléctrica se dio con López son Mateos. de López Claro. Mateos. Sí, Y es el regreso a vamos a crear una industria infante, sí. protegerla para crear una industria nacional.
y que es perfectamente Están congruente. empezando a salir ericipelas, mi querido Luis. Que es congruente. Veo cómo te empiezas a transformar. Pero hay una O sea, el haber cerrado la economía mexicana cuando crecimos mucho en los años 50 está relativamente abierta. Y con Ortiz Mena y López Mateos se empezó a cerrar la economía, particularmente en 1964, y empezaron los problemas de la economía mexicana. Entonces es una mala influencia el espíritu de Ortiz Mena. Yo creo que sí, porque cuando lees el libro Ortiz Mena, que obviamente hace loas a la estabilidad macroeconómica, como hace también, por cierto, López Obrador. Que eso es contemporáneo también de los herederos del consenso de Washington. Sí. O sea, qué bueno, ¿eh? Está bien. Qué bueno. O sea, mantener la estabilidad macroeconómica creo que es un piso pero no es suficiente. Condición necesaria, pero no suficiente. Así es. No es suficiente. Ahora, yo creo que esta elección, en el fondo, porque López Obrador dice, y algunos asesores económicos, que el mejor año de México en su historia es 1981. Sí. Habría que decir, oye, ¿por qué no hacemos una colección de fotografías? Y comparamos a México en 1981, incluso las personales tuyas de tu familia, y México en 2017. No. Y que escojan los mexicanos qué México es mejor. Por cierto, el año que más creció la economía mexicana ha sido 1964. Lo sé porque es el año en que yo nací y me pareció increíble. Creo que crecimos una al 10%. gran contribución al PIB. No, claro. Oiga, pero era parte de la tasa de no natalidad. me quiero ir sin hablar de los otros candidatos, porque la verdad es que se ha concentrado mucho esta semana el tema de López Obrador. Pero, a ver, Sabino, Raúl, Luis, pues tenemos a José Antonio Meade, que es como la estampa de los nietos del consenso. Claramente es un ícono de la continuidad, porque él es el secretario de Hacienda de un gobierno panista y el secretario de Hacienda de un gobierno priista. Sí. Eso te demuestra un poco la continuidad del modelo, la continuidad del proyecto. Y también creo que... es el Ortiz Mena de... Pero llama... Ortiz Mena fue secretario con dos... pero llama a la reflexión de qué tiene que revisar la ortodoxia de esa corriente de pensamiento. ¿Qué tendrían que revisar? Para ponerse ¿Lo ves cambiando? Yo veo la necesidad de plantear que hay una serie de temas allá afuera que no resuelve solamente la macroeconomía y las grandes decisiones económicas. El punto que tiene Andrés Manuel López Obrador en la parte de lo social, de la gente, de 50 millones de personas que pueden tener niveles de rezago, a lo mejor no lo vamos a resolver con discursos y demagogia, y estoy convencido de ello. Pero creo que también de parte de la ortodoxia de estas generaciones sí implica una revisión de qué es lo que estamos haciendo mal. Después de la crisis de 2008 hay una revisión del capitalismo en el mundo. Estamos revisando muchas de las decisiones financieras a lo largo del tiempo. No podemos suponer que la economía, aunque tengas indicadores positivos en los grandes índices, no tiene nada que ser revisado. Hay temas de infraestructura en donde estamos muy rezagados, hay temas quizá de planeación. Había una mesa de productividad, hasta donde recuerdo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Durante esta administración fue una idea de Luis Videgaray. Hay gente trabajando para el tema de productividad. O sea, da la impresión que no le dieron al clavo. ¿Debe ofrecer algo diferente, Luis? Yo creo que si quiere ser competitivo, o sea, esta idea de que se le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador solamente diciendo que es un peligro para México es errónea completamente. Y conservando también, no es solamente un asunto de conservadores. José Antonio Meade también le aplica esto, yo creo que a Ricardo Anaya. Sí. Tienen que proponer ideas muy ambiciosas de cómo transformar el país. Y la transformación del país pasa también por la transformación de la política en México. Implica también por la Pero entonces no es solamente la economía. Es que muchos de los problemas económicos que tenemos en México están relacionados a la organización política. Bueno, tú hablaste de Estado de Derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, la corrupción, la extorsión están ligadas al sistema político y al sistema político electoral. Entonces no es muy creíble que el candidato del PRI vaya a proponer cambiar la economía, profundizar la igualdad, disminuir, si no vamos a cambiar el sistema político electoral. Pero bueno, pero también está atrapado porque no puede decir muchas cosas. Pero ese es el salto que tienen que dar, proponer un futuro. No basta decir que no estamos
peor. Yo creo que México está mucho mejor. Sí, también Pero hay que decirlo, sí. hay que reconocerlo, Sí. pero que es insuficiente. Pero está mejor para algunos, no para No, todos. está mejor para la abrumadora Para la mayoría. abrumadora Pero, población, pero creo que sí hay un segmento importante de la sociedad que no está conforme con su Conformes no economía. estamos ninguno. Pero- es falso decir que México está peor que hace Pero, 20 pero años. sí somos un país con una enorme desigualdad. Los índices Sin de duda, Gini sí. demuestran la Y desigualdad. hay mucha Y la frustración desigual- porque y- podríamos estar mejor. Exactamente. Pero de que estamos mejor, yo también Pero no es coincido donde con Luis. estamos, es donde deberíamos estar. Yo juego con ese argumento. acuerdo. A mí No me estamos de parece, acuerdo en eso. a mí me parece que no nos debemos conformar con que 2% y el año pasado 2%, felicitémonos. sí, no. Este país debería estar marchando a ritmos no, claro, superiores claro. y no lo hace por muchas variables. Y eso implica también un poco de humildad intelectual de quienes han estado manejando el modelo, porque el secretario de Hacienda y secretario de Desarrollo Social, pues sí tiene, yo creo que el gran secretario de Pobreza de este país es el secretario de Hacienda. Bueno, vamos revisando qué fue lo que no hicimos lo suficiente para que esa productividad aumentara. ¿Qué no hicimos en materia de educación? Mira, yo creo que como están las cosas, la propuesta de José Antonio es hacer a México una potencia. Sí. ¿no? Pero ¿cómo se hace una potencia? No ha dicho nada al respecto. Parecería, Corea se hizo una potencia. Corea se hizo una potencia Corea en 30 años. sí logró superar Bueno, la trampa de los países de renta En los media. años 80 era el PIB per cápita coreano era la tercera parte del mexicano. Hoy es más de 3 veces el PIB per cápita Es un país mexicano. desarrollado. Es un país desarrollado. Corea del Sur. Sí superó la, precisión Corea del Sur. Sí, se puede. la trampa de los O sea, países de renta media. yo ¿no? creo que insistir en hacer más de lo mismo no va a alcanzar. Ese es mi punto. Y conformarse y decir este país le vamos ganando a Brasil o le vamos ganando Guatemala, a Centroamérica. vamos mejor que Guatemala, pues ese es el punto. Es conformarnos a la mediocridad. ¿no? Y yo creo que ese es el gran vacío de la propuesta de José Antonio Meade. Y de Anaya, para terminar, digamos. Bueno, ¿no? a Anaya le faltan detalles. O No, a sea, Anaya le falta todo. Yo no O sea, conozco el discurso económico de Nada Anaya. más lo del ingreso universal básico, que por cierto tiene unos hoyos enormes. le falta la todo. verdad es que ese es un Le falta discurso todo. deficitario de Anaya. La parte Totalmente. económica nos debe un gran discurso No, económico. pero en todo, Sabino. La verdad es que estamos esperando que Salomón Chertoriski ya haga su chamba y presente las propuestas, ¿no, Luis? No, sí, pues regreso al punto que hice hace rato. O sea, sin propuestas ambiciosas Sí. de transformación del país, no hay manera de que no gane Andrés Manuel López Obrador. Es que los tres candidatos de derecha que están en el tablero, que pueden ser Meade, AMLO. Y Margarita. No. Yo creo que AMLO también es de derecha. Yo creo que Margarita y Anaya finalmente son tres ofertas que le están apostando a simplemente garantizar la continuidad y que eso es suficiente. Y creo que el déficit de Andrés Manuel es el tema de la confianza, de decir, bueno, vas a cambiar, pero qué incertidumbre va a generar los cambios que puedas generar. No, bueno, pero cuando dice qué López tanto Obrador, perdón se por plantea hacia el López pasado. Obrador, Sabino, pero cuando dice mi inspiración va a ser el libro Desarrollo Estabilizador de Ortiz Pero Mena. hace 50 años, exactamente. Dios mío, está pensando en el siglo pasado, no en el siglo de ahorita. Bueno, es que sus tres ¿Cómo ha cambiado la economía estoy de mundial? acuerdo. Es que sus tres referencias pero son creo que Benito para qué Juárez, Benito Lázaro Cárdenas Cárdenas y y Ortiz Ortiz Mena, Mena, que son grandes personajes, Sí, pero de la que no historia. tienen respuesta a la situación actual del país. Exacto, ¿no? No, O sea, o tiene la respuesta equivocada para hoy. para hoy. Pero Para hoy, eso les aplica, creo que el escenario es un páramo para todos. O sea, sí nos deben todos un planteamiento de futuro. Yo no he escuchado a ningún candidato hablar de la sociedad del conocimiento, de innovación, de los grandes No, temas. Anaya, Bueno, eso es lo que platicó, Anaya, pero de una presentación que Bueno, tomó y en prestada, honor a la ¿no? verdad hay que decirlo, este Donde presidente, aparecía el coche, ¿no? durante su campaña sí tenía un plan económico importante que llevó a cabo, que ¿Quieren- es el Pacto de México y son las reformas estructurales. Que era un poco la Pero de lógica pobre de Luis resultado, Videgaray. pero no- Bueno, pero- sí, pero, de a ver, pero había un resultados, plan. o sea, No, pero no propuso en la campaña la reforma energética. No. Eso fue post. Pero sí, no, Los pero sí, detalles. no, perdóname, sí hubo No, planteamientos. no, sí, sí hubo Nunca, planteamientos. no, hombre, Los nunca detalles, sí hubo planteamientos de- sí, había nunca planteamientos propusieron de abrir reforma la inversión interna. privada a No, nunca abrieron el juego completo, pero sí estaba el Pero tema y sí había se un discutió. tema de reformas estructurales. Sin pero duda. nunca propusieron. Era el tema central de las campañas en aquel Exacto. momento. O sea, sí muy influido por Luis Videgaray, Sin duda. desde luego, ¿no? O sea, Ahora, si tú lees, por ejemplo, el plan de ellos al principio del sexenio del incremento de la productividad, había una ausencia clarísima. El Estado de Derecho. sí. Ni una mención.
Pues por alguna razón será, ¿no? Y en eso nos quedaron a deber muchos, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Oigan, pues ya nos tenemos que ir. Una última conclusión rápido, Luis, Sabino, Raúl. No, bueno, o sea, la economía va a influir, el peso va a tener un comportamiento electoral importante. Hay una pregunta de por qué no se ha devaluado más. Leí tu artículo, muy interesante. Se lo recomiendo en el Universal. Vale la pena reflexionar sobre ese tema. Y veremos qué pasa. La gente sí vota en términos de su sentimiento económico. De su bolsillo. De su bolsillo, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo de temor a un cambio importante. Desde luego. ¿Sabino? Yo creo que tiene que haber cambio en el modelo económico y se tiene que revisar en cualquier escenario. Creo que el riesgo del puntero, que es Andrés Manuel López Obrador, es cómo da certidumbre de que las decisiones que vaya a tomar no vayan a generar una inestabilidad económica o que vayamos a perder lo que tengamos ganado. Raúl. Bueno, yo no veo que vaya a haber cambios dramáticos en el entorno macro que puedan afectar estas preferencias, al menos que hubiese alguna catástrofe. O sea, no veo que, bueno, la aprobación del NAFTA, quizás antes de las elecciones, puede traer algo de tranquilidad a los mercados financieros. Y eso podría mejorar las perspectivas de José Antonio Meade, pero no lo veo que sea un factor suficiente para que remonte la tremenda diferencia que le lleva a López Obrador en el corto plazo. ¿Está entre López Obrador y Anaya, tú dirías? Bueno, digo, ya no estamos saliendo del tema, ¿no? Vamos, está entre López Obrador y uno de los otros dos. Exacto. Uno de los otros dos. Leo siempre tiene querencia a tablas. No, ¿por qué? Te regresas al tema electoral. Exactamente. Oigan, muchas gracias. Gracias, Sabino. Gracias, un placer Luis. Gracias, mi Luis. querido Raúl, por haber venido en esta ocasión. Vamos a regresar ahora con Fernando Martínez Elorriaga a analizar la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Un tema muy importante, que es aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.